¿Cómo estás, Tomás? Bienvenido. Hola Nico, ¿cómo estás? Un gusto estar contigo. Muchas gracias por la presentación y también la recomendación del canal. Es un gusto estar de vuelta en esta casa, que ya de hace años. A veces uno se Per- olvida cuánto tiempo pasó desde que comenzamos a colaborar. Y estamos en unas épocas donde semanas que pasan décadas, como decía Lenin, ¿no? Sí, tal cual, sí, 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 sí. Y siempre es interesante volver a hablar contigo luego de a veces hacer tantas predicciones en el pasado, ¿no? Entonces ver cómo las cosas que uno habla se cumplen o no. Siempre es interesante eso. ¿Cómo evalúas vos la actualidad ideológica de los partidos republicano y demócrata en relación a su sorprendente pasado, digamos? Sí, sin duda, creo que para muchas personas del espectro liberal, una pregunta interesante debe ser, bueno, ¿quién es el presidente que más representa mis ideas en lo que fue la historia de Estados Unidos y por supuesto de ambos partidos? Lamentablemente, no hay una respuesta unívoca o algún tipo de candidato que lo represente de forma exacta, digamos, las ideas liberales. Han existido ciertas aproximaciones y podemos hablar de eso. Curiosamente, esas aproximaciones están en ambos partidos, es decir, hay, digamos, unas experiencias liberales clásicas que se han presentado en el Partido Demócrata, como también luego en el Partido Republicano, si bien ya desde el siglo pasado la postura más liberal frente a la política ha quedado en manos de los republicanos. Eh, Eso sería, digamos, una breve síntesis de lo que ha ocurrido, pero también es interesante hablar de la historia de los partidos para entender por qué. Tenían actitudes económicas contrapuestas. Una cosa interesante es que los dos surgen del Partido Demócrata Republicano de Jefferson, ¿verdad? Correcto, sí. Pero los republicanos en el siglo XIX, son dos fracciones que se escinden de aquel partido de Thomas Jefferson. Los republicanos tenían algunas cosas en ese siglo, en ese momento, Abraham Lincoln, por ejemplo, que estaban vinculadas a los federalistas de Hamilton, que se extinguieron, que querían un Estado central fuerte, o sea, no eran federales, querían un gobierno federal fuerte, querían una política militar expansionista, intervencionista, y querían proteccionismo industrial. Ujú. Favorecer a la industria del norte en detrimento de los agricultores del sur, comprar su algodón más barato de lo que se lo compraban los ingleses y venderle sus manufacturas del norte americano más caras. Que eso es realmente el factor decisivo, creo yo, ¿no? Determinante de la guerra de secesión. ¿Es correcto? Es correcto lo que decís. Ustedes saben que el comienzo del Partido Demócrata, como bien decía Nico, en parte son escisiones de este antiguo Partido Republicano Democrático o Demócrata Republicano, que era el fundado por Jefferson y Madison. Y una de las figuras claves en la fundación del Partido Demócrata, estamos hablando del año 1824, es la figura de Andrew Jackson. Una figura de las más controversiales en la política, en la historia de la política estadounidense, y una figura que se ha comparado mucho con Trump también. De alguna manera, Andrew Jackson representa dos polos muy opuestos que especialmente a los liberales les puede costar. Por un lado, era una persona que tenía una cosmovisión muy del pueblo llano, que representaba un poco la idiosincrasia de los campesinos del sur, que era una persona que era muy anti-establishment. Entonces, por ejemplo, la idea de los bancos centrales le daban asco. Él quería que se comercie con el oro y con la plata, y quería libre comercio también. Quería que hayan trenes por todo Estados Unidos, pero no quería que los pague el gobierno. Quería que sean proyectos empresariales. Y Pero fueron así. por otra Al, parte, el problema fue que era un hombre también racista, violento y esclavista. Entonces esa es la mancha que lo ha dejado de alguna manera eh, borrado e imposibilitado para que cualquier liberal sea simpatético hacia la figura de Jackson. No así de su sucesor, Martin Van Buren, que en cierto aspecto representaba muchas de las ideas más librecambistas de Jackson, pero sin ese elemento tan racista y esclavista, que luego, a mediados que pasó el tiempo, terminó también generando una importante escisión y crisis interna dentro del Partido Demócrata, de gente que quizás no estaba tan de acuerdo con ese giro tan esclavista que estaba tomando la política estadounidense y especialmente luego de la figura de Andrew Jackson. claro, y por otra parte los demócratas, que eran un partido fuerte en el sur,
y era el partido de la esclavitud, realmente, en rigor, Claro, que tenía que ver con el modo de producción agraria también, eran irónicamente los que decían defendemos el libre cambio, el free trade. tal cual. Nosotros sí queremos comercio internacional. Claro, sí, sí, sí. De alguna manera, quienes más estaban de acuerdo con las ideas librecambistas eran más que nada ese pueblo llano del sur. En cambio, los industriales del norte eran quienes generalmente tenían más interés en que el Estado intervenga o en poner tarifas comerciales. El sur quería comerciar en ese aspecto, digamos. Y por eso tenían tanto éxito los discursos librecambistas en el sur. Hay un fenómeno que se llama a fines del siglo XIX la alt-right, que también abarca principios del siglo XX. Tenés, por ejemplo, Albert J. Nock, que era súper antiestatista, era Sí, realmente un anarquista conservador, incluso él se definía así, Albert J. Nock, y el escritor Mencken, después sí, Wilder Lane, mucha gente, ¿no? Hubo sí. encuadrada en este pensamiento, la alt-right. Yo creo que estuvo representada, vos corregime si me equivoco, obviamente, llegó a estar representada por Calvin Coolidge, creo que era el presidente anterior a la gran crisis del 30, y Sí, eso fue la última, el último estertor republicano, creo, de ese pensamiento, eh, digamos, y los demócratas a partir de ahí se hacen mucho más estatistas. Con Franklin Delano Roosevelt se hacen muchísimo más estatistas, intervencionistas, socialistas, y los que representan ideas pro libre comercio se achican y son una pequeña facción sureña llamada los Bourbon Democrats, ¿no? correcto. Sí, ya a mediados del siglo XIX comienzan a haber estas internas dentro del Partido Demócrata, especialmente luego de la Guerra Civil. Surge un partido antes que se llamó el Partido Whig, que fue muy criticado por los sectores más liberales del Partido Demócrata. Surge ahí luego, en realidad, el Partido Demócrata, el Partido Republicano, y hacia mediados del siglo XIX comienza a crecer dentro del Partido Demócrata, que había, luego de la guerra civil, había desaparecido de la política porque nadie lo votaba, por supuesto por el esclavismo, pero comienza a aparecer distintas figuras que dicen vamos a revivir el Partido Demócrata, pero desde principios liberales clásicos. Y ahí ese grupo termina consiguiendo un presidente que fue Grover Cleveland. Y Grover Cleveland tuvo 2 mandatos caracterizados, quizás para muchos sea el presidente más liberal de la historia de los Estados Unidos. O sea, una persona que representaba completamente los valores del liberalismo clásico y que luego tuvo hasta finales del siglo XIX, aparecieron, bueno, también él fue denominado Bourbon Democrat, aparecieron los Golden Democrats, también de oro, antes de Woodrow Wilson, y sobrevivieron bastantes. Había muchos liberales clásicos a comienzos del siglo pasado en el Partido Demócrata, porque era básicamente lo que representaba el Partido Demócrata durante bastante tiempo. Y es con Woodrow Wilson donde el Partido Demócrata, estamos hablando ahora de la época de la Primera Guerra Mundial, donde comienza a ser más intervencionista, a tomar un poco la forma que toma ahora, y ahí es donde comienza fuertemente la derecha que estabas mencionando, Nico, y es en realidad con el Partido Republicano donde ahí, por medio de la figura de Calvin Coolidge en los años 20, se va a volver a esta visión de reduzcamos el rol del gobierno, no intervengamos tanto en la economía, y de vuelta generando una especie de semilla para que los liberales se encuentren más cómodos en el Partido Republicano. Porque Theodore Roosevelt, que era el tío de Franklin Roosevelt y era republicano, tremendo criminal de guerra, por cierto, la invasión a Filipinas, bueno, mataron 1 millón de personas en 1890, un montón de problemas tuvieron ahí siempre con su historia imperialista los norteamericanos, desde que invadieron Canadá, te diría yo, ¿no? Que fue 1800, en la Segunda Guerra anglo-estadounidense, 1812 creo que fue. Monroe era el canciller de Jefferson o era el presidente en esa época, no me acuerdo. Bueno, en fin, Theodore Roosevelt, perdón por el caos, imagínate, llevo unas cuantas horas acá. Theodore Sí, lo Roosevelt, el entiendo, tío de Nico. Franklin, fue presidente republicano, súper estatista, súper Sí. progresista. Perito Moreno, el argentino, lo admiraba porque creó los parques nacionales, que él quería que el Estado se encargue hasta del entretenimiento, era una cosa así tipo pan y circo romano, era medio Sí, aventurero, andaba a caballo, había estado con los indios en su día. Bueno, Theodore Roosevelt era un republicano progresista y su sobrino sí, Franklin termina siendo el demócrata progresista, comillas, con oscilaciones, lo hemos hablado, ¿no?
en muchas cosas muy parecido a Hitler y a Mussolini. O sea, su opinión Sí, sobre el oro, la confiscación, quería confiscarle el oro a la gente, las políticas ultra keynesianas que después terminan en la guerra, ¿no? Directamente, de acá solamente vamos a salir con una guerra destructiva para que haya que construir todo de vuelta desde sí. cero. ¿Qué es lo que caracteriza para vos ese giro de los demócratas con Roosevelt? Que encima, ¿por qué logra gobernar tanto? Mucha gente se pregunta, ¿no es que en Estados Unidos solamente hay 2 mandatos? ¿Por qué Roosevelt tiene 4? Que se muere en el cuarto y le deja el poder a Truman. Sí. Es decir, como bien señalás, hay ya un giro desde Theodore Roosevelt. Es un giro que, digamos, me cuesta conceptualizar por qué Estados Unidos ha dado ese giro, ¿no? Em, Uno podría decir, bueno, que hubo un intento general a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX de los estados a intentar de forma preventiva anular cualquier tipo de propuesta socialista, intentando representar ellos mismos esas alternativas. Y de hecho han tenido mucho éxito. O sea, pensar que el propio Engels, antes de morir en el año 1895, decía que, bueno, la verdad que con estas políticas más socialistas y progresistas del gobierno alemán, ¿no? Y en parte de lo que había heredado Bismarck, la Alemania de Bismarck, que parecía que quizás el socialismo se podía llegar de una forma no violenta y democrática. Y yo creo que eso es lo que querían, ¿no? Anular muchas veces cualquier tipo de proyecto socialista que iba a tener popularidad, tomándolo ellos mismos, ¿no? Con formas de estas de populismos extremos. Creo que hubo un elemento de eso, como de, bueno, voy a preventivamente a tomar estas ideas e intentar representarlas en mi partido, y que no exista un partido socialista estadounidense. ¿Y por qué Franklin Delano Roosevelt no logró consolidarse como un líder, como pudo haber sido Mussolini u otros? Creo yo porque es algo que realmente, en este aspecto, pese a todas las contradicciones que tiene la política estadounidense, porque tenés el hombre que defendía el libre comercio, pero defendía a los esclavos, y tenías gente antiimperialista en Estados Unidos, y tenía gente que también tenía sensibilidad liberal, pero le encantaba invadir países. Independientemente de esas contradicciones, hay en el espíritu, en la cultura política estadounidense, un gran sentimiento de respeto y de honor por los padres fundadores y por el proyecto liberal originario de Estados Unidos, que siempre fue una contradicción, pero que está ahí, ¿no? Y yo creo que fue eso, y fue la old right también, que logró frenarlo a Franklin Delano Roosevelt. Eh, por una cuestión de inercia, y decir, miren que esto se está yendo a algo que no representa la historia y los valores de nuestro país. Y lo lograron, que es muy llamativo, pero me parece que es algo completamente de la cultura estadounidense. Vos citaste a Woodrow Wilson, que es el presidente de la Primera Guerra Mundial, demócrata, ¿no? Sí. Él es el primer globalista explícito. El primero que Mm, dice yo quiero gobierno mundial y funda la Liga de las Naciones, que es la poco exitosa predecesora de la ONU. correcto, sí. Te quería preguntar entonces, bueno, ¿cómo sigue la evolución? ¿Cómo sigue la evolución? Perdón, tuve un problema con el Sí. micrófono. ¿Cómo sigue la evolución en el siglo XX? Porque hasta Reagan no tenés tampoco discursos fuertemente pro mercado, que luego No, también el discurso era una cosa, la práctica era otra distinta. Tenés a Barry Goldwater, que pierde feo, sí, ¿no? En, correcto. las internas republicanas, creo. No sé si llega a ser Sí. candidato presidencial, creo que no. No, creo que pierde las internas. Y bueno, ¿cómo evoluciona la línea ideológica de ambos partidos a lo largo del siglo XX, después de la Guerra Mundial, cuando Estados Unidos ya es potencia hegemónica? Bien, el problema ante todo, y es algo que sin duda les va a interesar mucho a todos los liberales que nos estén escuchando en este momento, es que en realidad esa alt-right no desapareció durante mucho tiempo. Estuvo esperando volver. Y lo que pasa es que cuando quiere volver, se encuentra con un nuevo candidato que fue Eisenhower. Y Eisenhower representa una nueva forma de entender la política de derecha, que es el neoconservadurismo, o así se llamó, ¿no? Y la característica es que es la típica derecha que quizás estamos nosotros habituados a ver en el Partido Republicano. Es
la formación del imperio estadounidense, la intervención constante en todos los países, ¿no? La Guerra Fría, el macartismo, ¿no? Eso es lo que comienza con Eisenhower y que en general la antigua derecha más cercana a Coolidge era aislacionista. Y eso es lo que de alguna manera pierde la oportunidad en las internas. Con Eisenhower, por supuesto, Eisenhower ganó y es que era para la población estadounidense un héroe de guerra, ¿no? Aparentemente en Estados Unidos eso es algo que pesa muchísimo. De hecho, en la época, si hubiesen puesto a un presidente, como cuando lo pusieron a Washington, lo hubiesen rechazado a todos, pero no lo rechazaron porque era Washington. El estadounidense parece que admira mucho a los generales de sus Que ejércitos. Washington, viste que uno de los primeros actos de gobierno pone al ejército a buscar una esclava que se le escapó en el gran país de la No libertad. sabía eso. Es notable, la verdad. Pero te quería preguntar, porque me tiraste un disparador. No, en realidad quiero hacer el paralelismo. Viste que ahora Tim Walz falsificó su historial militar, el candidato a vice de Cámara, y J.D. Vance también exagera mucho, porque él dice yo era marín, pero en realidad era oficinista. Entonces él lo vende como yo estuve en la guerra, estuve en el frente. Entonces es como que 240 años después, o 250 años después, sigue siendo el mismo patrón Sí, ese militarista patriótico. vende muchísimo. Y con Eisenhower comienza ya una forma intervencionista de la derecha que no ha terminado hasta el día de hoy y que incluso un sector conservador todavía rechaza de Trump. Es decir, cuando vemos las reacciones a lo que fue la conferencia del Partido Republicano, cuando vemos lo que está haciendo Trump quizás en Medio Oriente, em, sin duda hay un sector de la derecha estadounidense que sigue siendo bastante aislacionista, ¿no? Bajo a veces esa consigna America First, ¿no? Queremos, ¿no?, dedicarnos a nosotros mismos y no estar interviniendo. Y eso es algo que sigue generando división incluso hoy dentro del Partido Republicano y dentro de Trump, dentro de la gente que lo va a votar. Porque recordemos que mucha gente lo vota a Trump porque no está a favor de Kamala, pero yo creo que internamente hay también una gran cantidad de tendencias conflictivas dentro de la gente que lo vota a Trump, ¿no? Dentro de la misma derecha que estamos analizando Completamente. su evolución. Incluyendo los populistas, vos tenés, por ejemplo, Lyndon LaRouche, que era un abierto admirador del fascismo, bastante antisemita, que por cierto lo admira mucho este geopolitólogo, comillas, mexicano, Alfredo Jalife. Lyndon LaRouche era demócrata y él intentó hacer un proyecto nacionalista aislacionista dentro del Partido Demócrata, lo sacaron a patadas. Murió bastante viejo, de hecho, pero lo intentó hasta entrado a los 90. Y después tenés Ross Perot, que es el tipo que le da la victoria a Clinton, que es este industrial tejano que saca el mayor tercer resultado de la historia moderna. Creo que supera a Theodore Roosevelt, porque Theodore Roosevelt trató de ser presidente después, fuera del Partido Republicano, con un partido propio, que le metieron un tiro mientras daba un discurso a Theodore Roosevelt, que lo salvó, Sí. creo, el libro, el discurso, creo que tenía el discurso en el bolsillo del saco y lo salvó de morir. Pero bueno, Ross Perot en los 90 era un industrial tejano, bastante demagogo también, que le sacó muchos votos a George Bush padre, por eso Clinton pudo ganar la elección, destacó mucho en los debates y tenía muchas cosas que hoy están en la plataforma de Trump. Por eso me río, algunos dicen que Trump es el Ron Paul. No, no conocen a Ron Paul, por más que a mí no me No, caiga especialmente bien, no conocen a Ron Paul. O sea, no Trump lo se es. parece más a Lyndon LaRouche, se parece mucho más a Ross Perot, pero la diferencia es que Trump llegó al poder porque logró llegar a la cima de uno de los dos grandes partidos en lugar de quedarse en las afueras. Sí, a mí me sorprendió mucho que no, a mí me pareció, no pude seguirlo mucho este último mes, pero a mí me pareció que el Trump del 2016 y el Trump actual son dos Trumps muy distintos. Y en muchos aspectos se ha moderado bastante. Y la tentación de tomar un camino mucho más reaccionario o hasta autoritario y liberal lo tuvo, ¿no? Mucha gente estaba muy entusiasmada con este proyecto 2025, que era como este conjunto de leyes para de alguna manera dar una vuelta 180 grados a Estados Unidos en un montón de elementos y sobre todo en elementos sociales, ¿no? Y sin embargo, Trump rechazó y hasta criticó y hasta humilló mucho a la gente que defendía este proyecto. Lo que te demuestra, ¿no? Cierto,
cierta gente que está esperando quizás en Trump un César, y que seguramente no lo va a ver por más que gane en estas elecciones. Y en este momento vos tenés a Trump entonces representando, desde su incursión en la política, como vos bien decís, moderó el discurso, eso yo creo que le sirvió para ganar votos de centro, y también Sí, ya se devaluó mucho la consigna demócrata de él Hitler, porque tenés a claro, Hillary Clinton que dijo el otro día en sí, una entrevista que nosotros necesitamos el control total, o sea, no podemos soportar que haya opiniones distintas en Internet, control total, usa esas palabras, ¿no? Ya es como que se devaluó un poco el alarmismo sobre Trump sí. extremista, y Trump está haciendo hábilmente, como decís vos, esta moderación o este giro al centro en el discurso. Pero si algo representa su proyecto político es industrialista y proteccionista, Hmm. es nacionalista y es xenófobo, y por lo menos tiene la retórica de intervenir menos en el mundo. Entonces es como que se juntaron distintas cosas, Salvo ¿no? en un país, ¿no? ¿Cuál sería? A ver, No, Israel. sí, 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 por supuesto. Ah, por supuesto, exactamente. Sí, Sí, sí. ahí sí, ya ahí no es ni pacifista ni no intervencionista, claramente. Pero bueno, ¿qué elementos crees vos que hoy ya representan el Partido Demócrata? Es como que el Partido Demócrata es un partido del establishment, donde tenés hasta los republicanos ahora que antes competían, Mitt Romney, McCain, llama la atención. Populistas y elitistas. Sí. Bueno, algo que nos tiene que llamar bastante la atención es cómo también es muy llamativo cómo se han vaciado los discursos de ambos partidos políticos a lo largo del tiempo. Ya no es como la época de Grover Cleveland o incluso de Andrew Jackson, donde estamos debatiendo si hay que no invadir países o si tenemos que tener bancos centrales o comerciar con oro o si tenemos que ser proteccionistas o libre comercio. Actualmente me parece que la política es como que buscan los temas interesantes de las encuestas que dividen a la gente, si es que esas divisiones no las generan ellos mismos, e intentan explotar esas diferencias, ¿no? Entonces, hoy yo lo que veo en el discurso es, por un lado, el Partido Demócrata, que intenta representarse como la vanguardia de la protección, de la igualdad y de las personas en situación de vulnerabilidad, por cualquier índole que sea, y intentan plasmar en Trump y en general en cualquier persona conservador una amenaza existencial a esos derechos y a esas... Prebendas. sí, yo diría, sí, ambas. Cosa que en parte es real, en parte es justo, ¿no? Pero creo que es esto, es como una lucha existencial, hoy se concibe en esos términos, cosa que es bastante negativo, porque por algo, en cierto aspecto, creo que vemos un constante extremismo también dentro de las propias personas. Es decir, creo que agarramos a un votante promedio de Trump y a un votante promedio de Kamala, y creo que todos van a estar bastante inconformes con el alcance, son todos bastante maximalistas en lo que a ellos les gustaría ver, ¿no? Y por ejemplo, si hablamos de cómo Trump ha quitado el concepto de familia tradicional del Partido Republicano, hablabas antes vos de la interrupción del embarazo, es decir, el conservador no sé si está muy contento tampoco con lo que está pasando, porque siente que cede y la gente quiere más, y la Pero gente no le queda quiere, otra. claro, ese es el problema. Esa es Pero la yo creo que trampa eso genera, bipartidista. sí, y creo que eso Perdón. genera una tensión interna que no sé muy bien cómo va a seguir. Yo con vos hemos discutido varias veces que vemos como cierta tendencia lenta y progresiva hacia una forma iliberal, ¿no? Hacia que vamos a tener cada vez más Césares y menos presidentes del siglo pasado. Pero bueno, digamos, hay que ver, porque de alguna forma pareciera que por más que muchos presidentes actualmente tengan discursos muy maximalistas, luego terminan haciendo exactamente lo que les plantea el establishment, entonces no cambia nada. Que es una posibilidad, ¿no? Que es como que pensamos que realmente quizás hay mucha diferencia entre un candidato y el otro, y luego finalmente en realidad cambia quizás algún tipo de lobby que quizás no está apoyando a los dos al mismo tiempo, pero eso es un problema, ¿no? Y la gente se da cuenta, y eso genera después otros, quizás fenómenos sociales que sean a futuro más peligrosos de lo que está pasando ahora. Alguien podría decir igual que los Trump, los Milley, los Bukeles y los personajes que salen de la nada. Castillo fue un caso izquierdista en Perú, porque esto no Ujú, es monopolio de la derecha. exacto. O Podemos en Boric. su día en España, Boric.
que al final Boric es el ejemplo perfecto, ¿no? De cómo el tipo Sí. fue mucho más moderado de lo que esperaban los votantes. Son como los manotazos de ahogado del sistema democrático para sostenerse y tratar de retener a los inconformes. Pero eso también yo creo que un síntoma de que se está terminando una época, Tomás, Mm, es esta licuación donde decís, los demócratas que dicen, estamos defendiendo a los débiles. Y es el discurso de hace muchos años. Sin embargo, ¿quiénes votan a Kamala? Abrumadoramente. Los universitarios, las personas de altos ingresos, y ahí ya sorprende. Y el trabajador de cualquier color hoy estaría votando más a Trump, según muestran todos los estudios. claro. Los afroamericanos escoran para Cámara, pero los latinos están escorando en mayoría abrumadora, 62-34 pro Trump. Entonces, ya no está nada claro. O sea, el tipo xenófobo recibe el apoyo de los latinos. El millonario supuestamente que se come a los pobres recibe el apoyo de los pobres. Y los que dicen que están para defender a los depauperados son los mejor financiados y son los que están apoyados por la vieja fortuna, las nuevas fortunas. Es llamativo, ¿no? Aunque después el programa sea muy parecido en la práctica, ya el discurso no tiene nada que ver ni siquiera con su base de votantes. Es muy llamativo y creo que vos lo dijiste. Es a veces difícil decirlo, no todos se animan, pero digamos, mucha gente lo analiza puramente coyuntural. Esto es un problema de Trump, esto es un problema de Kamala. No, esto es un problema también del propio sistema democrático y es la evolución cada vez más problemática. O sea, yo no veo una solución. Son como si vos patadas de abogado, pero están. Están. Y no están desde la Segunda Guerra Mundial, porque cualquier tipo de vía de escape es considerada una cuestión extremista que tiene que ser eliminada. Pero si no se intenta mejorar, no sé bien para qué dirección puede salir, porque evidentemente el sistema democrático representativo actual tiene enormes debilidades, y una de las debilidades es que esto termine en una lucha pretoriana de intereses, y que sea una lucha y una guerra de lobbies, que es exactamente lo que es la democracia actualmente. Y eso la gente se da cuenta, no es tonta. Y eso va a terminar mal para mí, pero bueno. ¿Te atreves a lanzar un pronóstico sobre cómo puede ser recordada esta época que estamos viviendo? Hmm. Referido a esta fragmentación política, todos los pinceladas que estás dando de el camino a los césares y el adiós de los límites al poder, ¿no? Por lo menos esta etapa. Hmm. Eh, Es interesante también analizarlo en base a quienes ya hicieron las predicciones, ¿no? Em, para algunos estos podrían ser signos como de agónicos de nuestra civilización, ¿no? Es decir, algunos lo podrían interpretar de esa forma. Em, Sin duda hay un cambio de época. Yo creo que todavía no estamos viendo el desarrollo completo de esto, porque me parece que a medida que se vaya desarrollando todo el lenguaje y las dinámicas sociales de las redes sociales y de lo que también podría ser la inteligencia artificial y los bots, siento que esto va a cambiar digamos, va a cambiar de forma muy vertiginosa en muy poco tiempo. Em, y creo yo para mal. Em, Pienso que vamos a anhelar, esto yo lo comenté cuando ganamos el Mundial, nosotros los argentinos, que creo que el Mundial es un elemento muy interesante porque cuando salíamos a la calle y veíamos toda esa gente de forma armoniosa, ves algo que sociológicamente ha desaparecido hace mucho tiempo, o que quizás a Marx le hubiese gustado verlo, pero que hoy ya no se ve más. Y es básicamente la unión de las personas frente a algo más grande que los une. Y exactamente hoy, en cierto aspecto, en nuestro sistema democrático, hace exactamente lo opuesto, es intentar dividir y generar la máxima cantidad de divisiones para poder explotarlas a través del voto, ¿no? Y eso es algo que socialmente vamos a anhelar de vuelta, tener algún tipo de motivo por el cual vivir en sociedad y ser hermanos los unos de los otros. Que históricamente, ¿cuál fue? En los últimos 100 años, la guerra. Pero la guerra hoy, lejos de ser algo que va a poder unir, por ejemplo, a los estadounidenses, es algo que probablemente haga destruir el país, porque no existe una cohesión suficiente para que la guerra pueda unir. Si actualmente Estados Unidos va a la guerra contra Irán, por ejemplo, yo veo que el resultado para Estados Unidos sería catastrófico. O sea, te hablo de posible guerra civil, que es algo que ya se viene prediciendo hace bastante tiempo. Y esto es un poco en parte porque, sí.
vemos la sociedad no como lazos comunitarios, sino como inventar la máxima cantidad de divisiones para que la vida en sociedad sea imposible, difícilmente cuando llegue un momento conflictivo la gente va a olvidarse de todos esos conflictos, ¿no? Va a implosionar la sociedad estadounidense. Y eso es una posibilidad. Así que en ese sentido sí creo que puede cambiar mucho mucho lo que pasa en Estados Unidos dependiendo del candidato. Y a mí hace ya tiempo lo que más me viene preocupando, hace 1 o 2 años, es la progresión y expansión de la guerra. Porque eso, por más que la gente lo analiza, bueno, pero está bien, nosotros le ganamos a estos, o le ganamos al Líbano, le ganamos, no entienden que el impacto que puede tener dentro de nuestros países los puede destruir. Por más que se quiera analizar meramente entre una guerra de potencias. Sí, incluso si no es un país beligerante. La consecuencia económica de la guerra en un mundo interconectado es total, es enorme. Tomás, no te quiero quitar más tiempo, te agradezco un montón que hayas venido por acá. Paul muestra de vuelta el canal. Si no lo conocen, yo lo recomiendo enfáticamente. El trabajo de Tomás, riguroso, impecable, elegante como es él, aquí en El Gentilhombre. Y si quieres dar alguna conclusión final. No, Nico, no tengo una conclusión final. Lo que sí tengo es un momento para agradecerte la invitación y espero que te haya sido interesante, bueno, las observaciones que compartimos, tanto a vos como al público. Así que, bueno, sé que tenés para trabajo, voy a estar también atento a ver cómo siguen las cosas. Y bueno, muchas gracias por la invitación, Nico. No, un abrazo, es un placer como siempre tenerte acá, Tomás. Chau, chau. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.